Como vimos en el video pasado, podemos tener una aceleración que varía en el tiempo o una aceleración constante. Y en nuestro caso de interés es la aceleración constante. Entonces tenemos una fórmula que decía velocidad igual a velocidad inicial más aceleración constante por el tiempo. Gráficamente, pues nosotros podemos sacar información importante. Por ejemplo, podemos graficar velocidad con respecto al tiempo. Cuando hacemos una gráfica, entonces vamos a introducirnos un poquito a la gráfica. Cuando tenemos una gráfica vamos a tener dos ejes. Entonces, anteriormente les había hablado mucho del eje X y Y, ¿verdad? X y Y pensando en colocar un eje coordenado sobre una situación o un dibujo. Cuando hablamos de una gráfica, pueden ser muchas cosas el X y Y. En este caso, el eje horizontal es tiempo y arriba puede ser posición, distancia, velocidad o aceleración. Podemos escoger cualquiera de esas. Vamos a escoger velocidad. Y tenemos una fórmula matemática que me relaciona velocidad con el tiempo. Entonces decía, la velocidad en un instante es la velocidad inicial o cero, velocidad sub cero, más aceleración por el tiempo. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que esta relación entre la velocidad y el tiempo es lineal. ¿Por qué? Porque existía una ecuación lineal que decía y igual a mx más b. Y cualquier ecuación que tenga esta forma, donde el x es la variable que está en el eje horizontal y el y la variable que está en el eje vertical, significa que donde venga y usted pone una v y donde venga x usted pone un t. Cualquier ecuación que tenga esa forma se llama una ecuación lineal. Y una ecuación lineal, pues donde ustedes llegan a la gráfica es una línea recta. Pero esa línea recta puede tener varias formas. Digamos, puede ser ascendente, puede ser descendente, puede ser acostada, completamente horizontal. Voy a dibujarla mejor. Sí. Entonces, según lo que ustedes vieron en el colegio, ustedes le asocian una pendiente que viene a ser el grado de inclinación. Pendiente está asociado con el grado de inclinación. Y la pendiente pues viene a ser la m de la fórmula de una línea recta, la m. ¿Cómo se calculaba esa m? Bueno, esa m se calcula con 2 puntos, entonces ustedes decían, tengo 2 puntos, entonces x2, no, x2 menos x, perdón, no es x, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ahí se los dejo para que lo busquen. Pero en otras palabras es la misma fórmula de los delta, ¿verdad? Delta del vertical entre delta del horizontal, que sería el tiempo. O delta y entre delta x. Las pendientes. Significa que si ustedes relacionan esta ecuación de la línea recta
con esta ecuación de física, la pendiente es la aceleración. Entonces aquí tenemos m es igual a a. Ahora esa pendiente puede ser positiva, negativa o cero. ¿Cuándo es positiva? Cuando tenemos una línea hacia arriba. Entonces aquí la aceleración es mayor a cero. Cuando tenemos una línea hacia abajo, como en este caso, la aceleración es menor a cero. Y cuando no tenemos, digamos, cuando es completamente horizontal, la pendiente es cero, significa que la aceleración es igual a cero. Y esos son los tres casos posibles. ¿Ok? Por ejemplo, veamos esta primera gráfica. Entonces dice, movimiento en dirección positiva, acelera. En tiempo cero vamos a tener una velocidad inicial, v0. Y a partir de ahí vamos a sacar la línea, porque a partir de aquí es donde ocurre el movimiento. Entonces va a acelerar, significa que la velocidad va a aumentar su valor. Acelera. Entonces la fórmula dice v0, ¿verdad? Que sumamos aquí, más aceleración por tiempo, que es lo que aumentó en velocidad. Esa es la fórmula de que antes les había enseñado. Ahora, ¿qué pasa si desacelera? Pues vamos a partir de una velocidad y de ahí vamos a restarle lo que es aceleración, desaceleró, perdón. Entonces, si desaceleró menos a, entonces menos a por t es lo que bajó en velocidad y se lo sumamos o se lo restamos a la velocidad inicial. En este caso, la velocidad inicial es negativa. ¿Ok? Significa que va hacia la izquierda. Va hacia la izquierda. Y luego la aceleración es negativa. También va hacia la izquierda. Y si ustedes recuerdan los diagramas de antes, eso equivale a hacer esto. Y esto es acelera hacia la dirección de la flecha. En cambio aquí acelera hacia la dirección contraria. Veamos este de acá. Este de acá empieza en V0 y tiene la pendiente negativa. Desacelera. Entonces, es positiva, significa que la velocidad va en una dirección y la pendiente va. La pendiente indica velocidad hacia menos X, hacia dirección contraria. Y en este caso, pues también tenemos velocidad hacia acá y aceleración hacia acá. Ahora, en este caso, baja la velocidad. ¿Ok? Aquí desacelera también. Pero observemos que aquí, a partir de aquí, la flecha que le puse hacia la derecha se va a invertir. ¿Por qué? Porque aquí tengo velocidades negativas. O sea, velocidades que apuntan hacia el negativo y aceleraciones que apuntan hacia la izquierda o hacia el eje negativo. Por tanto, aquí acelera. Entonces, ¿qué es una situación como esta? Bueno, un carro que venía hacia acá frena, y, digamos un carro que se mueve en esta dirección, acá frena. Hay un punto donde la velocidad es cero, que es este que dibujé acá, y acelera en sentido contrario. Eso es lo que está pasando. Viene desacelerado, para y se mueve en dirección contraria. Eso es lo que está diciendo este gráfico de acá. Ahora, las ecuaciones de cinemática. En el libro, bueno, aquí les puse
detalle de cómo obtener estas ecuaciones en la página 45. Entonces, en la página 45 viene donde se obtuvieron estas ecuaciones. Lo que quiero que vean es que si la aceleración es constante, entonces vamos a tener un juego de fórmulas. Estas están repetidas aquí abajo para ver bien. Sí, esta se metió acá y esta está de acá. Esta se metió aquí y esta está de acá. Entonces, son estos juegos de ecuaciones que les va a permitir a ustedes resolver los ejemplos y los problemas que vengan en el curso. Entonces, la primera solo depende de las velocidades. Entonces, si en el ejercicio solo dicen velocidades, ustedes utilizan esta ecuación. Si el ejercicio viene velocidades y distancias o desplazamientos, ustedes utilizan esto de acá. Si viene igual velocidades, excepto, ¿verdad? Que aquí viene una v, eso es la velocidad en el tiempo t. Si nada más te dan la velocidad inicial, utilizan esta de acá. Si te dan la velocidad inicial más una velocidad en un tiempo, utilizan esta de acá. Y esta de acá es muy importante, esta última, porque no dependen del tiempo. Entonces, si en el ejercicio no indican el tiempo, ustedes utilizan esta de aquí. Es muy usual también que sea necesario utilizar dos ecuaciones. Por ejemplo, de esta ecuación ustedes pueden calcular la velocidad inicial y después calcular el tiempo. Eso es usual de que sean necesarias dos ecuaciones para resolver el ejercicio. Esas ecuaciones, ok. Algo más sobre las gráficas. Igual que las gráficas de antes, que les había dicho, bueno, tenemos un eje horizontal que va a ser tiempo, un eje vertical que puede ser posición, distancia o aceleración. El libro está centrando mucho en las gráficas de velocidad. Entonces, en la velocidad es muy importante el área bajo la curva. Entonces, en este caso, el área bajo la curva, pues, si la curva es una línea ascendente, entonces el área es desde la línea hasta el eje. Que aquí empiezan 0. En esta otra, pues la línea no empieza en 0, empieza en V0, pero el área bajo la curva es desde la línea hasta el eje. Entonces, esta área bajo la curva tiene un significado físico. Entonces, el área bajo la curva es igual a la distancia recorrida. Cuando vengan ejercicios, vengan gráficas, ustedes calculan el área bajo la curva y entonces obtienen la distancia recorrida por el objeto. Si ustedes tienen, por ejemplo, este tipo de gráfica, una cuestión así, entonces ustedes restan las áreas. Ustedes sacan esta área, sacan esta otra y las restan. Ok, ¿por qué se restan? Bueno, porque aquí se está devolviendo. Entonces, si estas son distancias, pues bueno, depende del ejercicio, ¿verdad? Si te piden el desplazamiento, sí hay que restarlo y si no, hay que sumarlo. Eso vamos a verlo con los ejercicios. Ahora, caída libre. ¿Cuándo hablamos de caída libre? Pues cuando los objetos se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad. Entonces, cuando lo que acelera el objeto es la gravedad, nada más, eso es caída libre. Cuando obtenemos, por ejemplo, la resistencia al aire, o tomamos en cuenta el aire ejerce una resistencia contraria al movimiento natural del objeto, que va en caída.
es como una fuerza de sustentación. Entonces, ahí ya no es caída libre. Pero podemos contabilizar ese otro efecto como una aceleración en sentido contrario a la aceleración gravitatoria. Entonces la gravedad pues tiene 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esa es una cantidad escalar. Si nada más decimos 9,8 metros sobre segundo cuadrado positivo. Pero las cantidades escalares las tomamos positivas siempre. Y después le agregamos la dirección. Entonces la dirección es hacia abajo o hacia menos y. O decimos menos 9,8 metros sobre segundo. Ya ahí está. Uno dice como el ejemplo del menos 8. Eso va hacia abajo. Ok, aquí está lo de la resistencia al aire. Si no hay resistencia al aire, todos los objetos van a caer al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, está la pluma y creo que es un balón. Entonces, en el otro caso es una moneda, van a caer al mismo tiempo, a pesar de que ustedes digan la moneda es más pesada que la pluma, ¿sí? Pero si no hay resistencia al aire, entonces ellos van a caer al mismo tiempo porque están moviéndose exactamente igual. Acuérdense que cinemática estudia el movimiento, no las causas ni las consecuencias. Entonces, si yo digo, bueno, la variación de la velocidad es igual, significa que la variación en la distancia es igual, se van moviendo exactamente igual. Este es un ejemplo de un objeto en caída libre. Cuando hablamos de caída libre, como les dije, solamente tenemos una aceleración que es igual a g, pero el objeto puede tanto subir como bajar y vamos a hablar de que está en caída libre. Entonces, si el objeto asciende, es igual conceptualmente en física, es caída libre, tanto como si baja. Si baja, caída libre, si sube, caída libre, porque solo está g. Tomamos las ecuaciones que les indiqué antes, voy a devolverme estas ecuaciones de acá y vamos a hacerlas útiles para el movimiento en caída libre. En este caso, dice, expresamos A igual a menos G en todas las ecuaciones. Entonces, cuando vemos A, le ponemos menos G. Eso trae una condición, dice ahí existe una condición para colocar A igual a menos G. Esto es importante para que no se confunda. ¿Cuál es la condición? Bueno, de que aquí ya vamos a tener implícitos unos ejes coordenados. Esos ejes coordenados es hacia arriba, va a ir más y. Ah, bueno, y lo otro, cambiamos X por Y, ¿verdad? Porque son posiciones en el otro eje. Entonces, hacia arriba más Y. Si la flecha apunta hacia arriba, es positiva. Y si la flecha apunta hacia abajo, es negativa. Por tanto, G, en todo momento apunta hacia abajo, es negativo en las ecuaciones. Y los valores de Y V van a depender del problema y de la posición. Entonces, en ese caso, V es positivo, o sea, V va a ser positivo en las ecuaciones. Y aquí, V va a ser negativa en las ecuaciones. En las ecuaciones que dan el libro, todas vienen positivas, porque a la hora de ustedes hacer el ejercicio y colocar los datos, tienen que colocarles el signo. Entonces, si ustedes van a hacer un dibujo, en el dibujo ponen las flechas y ponen los datos, ponen explícitamente
cada, cada valor que le da el enunciado, tienen que agregarles el signo, siempre pensando que si apunta hacia arriba es positiva y si apunta hacia abajo es negativa. Ok, y el resumen acá se los pongo porque me parece que es útil para ustedes. Conceptos de rapidez, velocidad media, aceleración, las ecuaciones de cinemática y la aplicación de ecuaciones de cinemática para caída libre. Los ejercicios, pues, se los voy a colgar en otro video.